invitado de lujo, uno de los CEOs más importantes del mundo, que además participa activamente en la discusión pública, como es Francisco Pérez Maquena. Podemos ver su activa participación en diarios, en foros, que también están disponibles en YouTube para que los vean. Y lo que nos convoca hoy no solamente es hablar de números, sino que también hablar del fundamento político que hay detrás de los impuestos. ¿Cuál es la ideología, cuál es la filosofía que se esconde detrás de la discusión tributaria? Por lo tanto, Francisco, y sin más preámbulos, hagamos la pregunta. ¿Es nuestra estructura tributaria chilena sustentable? Todo tuyo, este maravilloso público. Yo quería, yo creo que nuestra estructura tributaria tiene problemas y voy a explicarles por qué creo que va caminando en la dirección equivocada, ¿ya? Al margen de la coyuntura y de lo que está pasando con la reforma. Podemos hablar de la reforma si quieren, pero lo que yo quiero hacer es un poco poner en perspectiva lo que está ocurriendo en el mundo y en Chile en materia tributaria. Yo voy a hacer un pequeño relato, ¿ya?, para aterrizar en una cosa bien concreta, que es básicamente ver si hay oportunidades para nosotros como país chico, abierto al mundo, para hacer una cosa distinta. Y después lo que traje una lista larga de tópicos, digamos, que voy a mencionar como para que lo discutamos. Traigo estas anécdotas incluso de nuestro código tributario que les van a parecer a lo mejor algunos sorprendentes, a otros no tanto, pero que creo que es importante a través de los ejemplos mostrarles no solo cómo es la cosa en la teoría, sino que también qué pasa en la práctica y cuáles son las distorsiones que uno encuentra en la estructura tributaria chilena, particularmente para lo que tiene que ver con el emprendimiento, ¿ya? A ver, partamos por lo más esencial. Yo creo que hace tiempo ya, desde yo diría los años 30, entre los años 30 y los años 70 se estudió mucho cuál era la mejor manera de recaudar impuestos, ¿ya? Y a mi juicio al menos el tema quedó relativamente resuelto, ¿ya? Sin embargo, cuando uno mira lo que está ocurriendo en las distintas reformas que se hacen en el planeta, la verdad es que todavía nadie ha incorporado en forma fuerte, comprometida, convincente, lo que la teoría nos dice respecto a cómo hay que cobrar los impuestos, ¿ya? Y esto tiene poco que ver con el tema de la redistribución, algo tiene que ver, pero no necesariamente, como les voy a explicar. Y la conclusión a que se llega cuando uno mira la teoría, las simulaciones y los distintos estudios que se han hecho es que, partiendo por Ramsey en los años 20, digamos, para llegar a Mills en los años 71, probablemente el trabajo más importante que se ha escrito en materia de optimización tributaria, la conclusión a que ellos llegan es que la tasa de impuesto a la renta del capital deberá ser cero en el óptimo, y que la manera a través de la cual se irá a recaudar es a través de una tasa plana, única, en donde la redistribución se haga a través de devolverle a los contribuyentes de bajo ingreso un monto fijo. Esa es la mejor manera de cobrar los impuestos, ¿ya? ¿Y en qué sentido es la mejor manera de cobrar los impuestos? Lo es en el sentido de generar buenos incentivos para que la gente se esfuerce y trabaje y produzca. Es decir, para que el crecimiento de la economía sea relevante, importante, y a través del crecimiento obviamente podamos fundamentalmente, si uno tiene, digamos, objetivos sociales acá, sacar a la mayor cantidad posible de gente de la pobreza, ¿ya? Esa es básicamente la conclusión que nos muestran la teoría y también, en cierta medida, la evidencia. Ahora, ¿qué es lo que han estado haciendo los países, los distintos países del mundo? Se han estado moviendo en una dirección distinta. Y la verdad, los que han querido innovar en forma relevante lo han pasado mal. Acuérdense ustedes del impuesto que quiso poner Margaret Thatcher. Cuando le quiso ir por la vía de una cosa parecida, duró un ratito nomás como primera ministra de Inglaterra. La sacaron poco tiempo después. O sea, hay harta carga emocional y harta carga ideológica detrás de estos temas, pero eso es lo que uno debería tratar de hacer, ¿ya? Tratar de cobrar los impuestos de esa manera. Y obviamente a través del lump sum o el monto que uno le devuelve a los de menores ingresos, hacer redistribución y también hacerla a través del gasto, ¿ya? Ahora, en el mundo,
cuando uno mira lo que ha estado pasando en Europa, por ejemplo, en la OECD, en los últimos 20 años, lo que uno observa es que ha habido un movimiento tímido, pero un movimiento en esa dirección. ¿Ya? Los impuestos se han tendido a poner más planos y el impuesto, las tasas de impuesto al capital han venido cayendo. Desde ese punto de vista, el mundo ha venido migrando en los últimos 20 a 25 años en la dirección de lo que Mills nos propuso por allá por el año 71, o que Ramsey ya empezó a hablar a fines de los años 20. ¿Ya? Ahora, cuando uno se mete más en el detalle, ¿ya? Se da cuenta que eso que la OECD ha venido haciendo, los países de la OECD han venido, su gran mayoría, no todos, pero han venido haciendo en las tasas. La verdad es que cuando uno escudriña un poquito más y se va a meter a las recaudaciones, la verdad es que la recaudación de los impuestos al capital no han caído junto con la tasa, más bien han subido un poquito. Ya, lo que indica que, obviamente, lo que hay que mirar en materia tributaria no son las tasas, sino que las tasas y las bases respecto a las cuales esas tasas se aplican. Entonces, lo que ha tendido a pasar es que las tasas se han reducido, pero la base sobre la cual se aplica la tasa, las exenciones, si ustedes quieren, la base se ha venido ampliando, quizá por reducción de exenciones o porque se ha venido incorporando otra fuente de ingreso a la base sobre la cual se aplica la tasa de impuesto a la renta. Entonces, ese es el mundo. El mundo como que viene caminando, cobran más impuestos. Obviamente son países que gastan más que Chile, que cobran más impuestos que Chile y que dan más. Son estados que dan también más servicios que los que recibimos en Chile. Pero cuando uno se da vuelta ahora y mira lo que está pasando en Chile en los últimos 10 años, ¿ya? Y aquí voy a ir también voy a incorporar en esto el periodo del presidente Piñera 1, ¿ya? Donde las tasas de impuestos a las corporaciones subieron. De hecho subieron casi 50% lo que se cobra por impuesto a la renta de las empresas, de 4 a 6% del PIB. Bueno, cuando uno mira eso, la verdad que el caso nuestro, hemos venido caminando en la dirección de la OCDE en las bases. La base se ha ido haciendo más grande, pero también en la tasa ha venido subiendo. Entonces, la culminación de este proceso ocurrió en la recaudación tributaria del año 2018. Por primera vez en Chile, en el año 2018, el impuesto a la renta recaudó más que los impuestos al consumo, como el IVA. El IVA no es exactamente un impuesto al consumo, pero una proxy de impuesto al consumo. Entonces, la verdad que nosotros nos hemos venido moviendo en la otra dirección. Ahora, ¿por qué esto es preocupante? Esto es preocupante porque, obviamente, moverse, alejarse de lo que uno podría considerar como óptimo desde el punto de vista de los incentivos, hace que sea más difícil que la economía muestre un dinamismo más relevante. Ahora, esto que ha pasado, que a mi juicio es negativo, al mismo tiempo es una tremenda oportunidad. Porque si nosotros lográramos sacarnos de encima la ideología y viéramos esto desde el punto de vista más técnico, ¿ya? Tratando de fijar como objetivo el crecimiento, por ejemplo, y subordináramos, o sea, resolviéramos primero el problema de la estructura tributaria y después discutiéramos las tasas, probablemente podríamos generar una estructura tributaria mucho más pro crecimiento y que sería obviamente mejor para los más necesitados. Ese es básicamente el diagnóstico. Yo creo que está claro lo que habría que hacer, me parece a mí, hay harta evidencia bibliográfica y en la academia sobre lo que habría que hacer, hay mucho escrito sobre eso. Está claro que el mundo está tratando de hacerlo, pero con pasitos para adelante y pasitos para atrás. Y también está claro, a mi juicio, que nosotros en los últimos 10 años nos hemos movido en la otra dirección. Chile nunca creció más que cuando teníamos una estructura tributaria más parecida a la que propone Mills o incluso Ramsey respecto de cómo cobrar los impuestos para financiar la actividad pública y la redistribución. Acuérdense digamos, los últimos años de Vigi, los años de Fox como ministro de Hacienda, el país crecía mucho más y obviamente la carga tributaria al capital era más chica. Yo creo que ese es un poco el resumen de lo que quería plantear. Ahora, respecto de detalles y cosas que uno puede mencionar, hay muchas. Yo creo que una de las primeras cosas que uno debería quizás decir es que hay cosas que parece que son obviamente buenas,
desde el punto de vista redistributivo, pero cuando uno se mete a escudriñar un poquito más, la verdad que no son tan buenas. O más bien hay que hacer una segunda derivada para saber si funcionan o no funcionan. Ayer en un seminario en la SOFOFA, que era sobre gobiernos corporativos, por una pregunta de Patricio Walker, terminamos hablando de impuestos. ¿Ya? Estaba Oscar Landerreche en la sala, estaba yo también, y yo le contesté a Patricio Walker una pregunta sobre mi opinión respecto del impuesto al patrimonio que quiere poner Elizabeth Warren en Estados Unidos. Yo le contesté que parecía que era una muy mala idea, ¿ya? Y expliqué por qué. ¿Ya? Oscar, cuando opinó, él pensó, sintió que la pregunta había que mirarla más por el lado de la progresividad de los impuestos. ¿Ya? Yo no la entendí así, por eso me fui por otro lado, que podemos comentar si ustedes quieren más adelante. Pero esto de la progresividad de los impuestos, que es como está en el ADN de lo que nosotros sentimos como fundamental para un sistema tributario equitativo, la verdad que yo creo que hay que darle una segunda lectura por los problemas que generan los incentivos. Ya cuando uno lee la literatura y ve las conclusiones que llega respecto a estos temas, incluso uno puede plantear modelos bastante razonables, donde los impuestos marginales en las tasas más altas de ingresos son cero. ¿Ya? O incluso uno podría hablar de impuestos negativos en las tasas más altas de ingresos como óptimos para generar recaudación, ¿ya? Y desde el punto de vista dinámico. Entonces, y el ejemplo que yo no lo di ayer, pero lo puedo dar hoy día, el ejemplo respecto a la progresividad que nos debería hacer pensar es, imagínense ustedes el caso de ustedes son la autoridad tributaria del país de los enanos verdes, ¿ya? Y tienen que fijar impuestos para financiar la actividad pública. Necesitan levantar 50 pesos, ¿ya? Hay un solo enano ahí que trabaja y ese enano gana 100 pesos. ¿Ya? Eso le gana al mes. Ustedes tienen dos formas, porque trabaja cortando leña, vende la leña a unos pitufos que pasan por el río, ¿no es cierto? Le carga el bote con leña, recibe sus 100 pesos y trabaja como enano cortando leña, ¿no es cierto?, para poder ganarse esos 100 pesos. Entonces ustedes tienen la disyuntiva de elegir entre dos sistemas tributarios. El primero, un sistema plano. Lo voy a cobrar, necesito recordar 50 pesos, el enano gana 100. Le voy a cobrar 50 pesos, o sea, le voy a cobrar 50% de impuesto por su ingreso. Súper claro. El enano genera 100, me entrega 50, con lo que yo construyo la iglesia, la escuela, contrato al profesor para que le haga clase a los enanitos, etc. Y ese es un sistema plano de tasa tributaria. Pero ahí viene Gargamel, ¿no es cierto?, se acerca al recaudador de impuestos y le dice, oye, esta cuestión es totalmente inequitativa, tú tienes que irte a un sistema progresivo de impuestos, tienes que cobrar diferenciados. La siguiente opción, cobra 0 por los primeros 50 pesos que gana el enano, pero con 50 pesos ya más que suficiente, cobra 100% de impuesto por los últimos 50 pesos. Igual vaya a ganar, vaya a recaudar 50, porque 0 por 50 es 0, 100% por 50 es 50, voy a recaudar tus 50 pesos. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? El enano va a querer va a cortar la mitad de la leña y no va a querer seguir cortando leña, porque el tronco marginal que corta no es para él. Bueno, este es un ejemplo burdo, quizás es como llevar la cosa al extremo, ¿no es cierto?, para que entiendan cuál es el efecto sobre los incentivos, ¿ya?, que tienen los sistemas tributarios. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno fija una estructura tributaria, de que no ocurra que la leña que se va a cortar, esta es una leña ecológica, son árboles que crecen rápido, no hay problema aquí con los verdes, estamos talando el crecimiento del año, nada más. Entonces, bueno, no hay incentivo para cortar más de lo que uno se va a quedar. Entonces, las tasas progresivas producen esos problemas. Entonces, y esto lo sabemos de mucho tiempo. Entonces, cuando uno construye una estructura tributaria, lo que debiera hacer primero es discutir respecto de cómo establecer una estructura que minimice las distorsiones, ¿ya? O sea, es como la arquitectura de la casa. Después decidimos si le ponemos
revestimiento de mármol, pino oregón, pero lo primero que tenemos que hacer es hacer una casa que sea funcional, ¿ya? Y después de que tenemos la casa funcional ya definida, que funciona para los efectos de conseguir incentivar el crecimiento, que es lo que yo creo que es el gran problema que hay detrás de las estructuras tributarias, vamos al segundo paso, que es decir, bueno, ahora ya tengo la estructura, pero tengo un problema, necesito recaudar 50 pesos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cobro? Entendiendo que hay dos factores fundamentales que son los que a mí me gustaría ver para cobrar impuestos, que son la habilidad y el esfuerzo. Idealmente, desde el punto de vista óptimo, yo hubiera a cobrar impuestos no por lo que la gente gana, sino que por si se esfuerza o no se esfuerza. Y por le irá a cobrarle más impuestos a los más hábiles, en el fondo. Pero no puedo observar eso. Lo único que yo tengo para observar son los ingresos. Y eso, algunos ingresos, algunas veces, ¿no es cierto?, vemos que algunos contribuyentes esconden algunos ingresos. Entonces, no puedo estar yo construyendo una estructura tributaria en base a lo que me gustaría necesariamente. Tengo que hacerlo con los elementos que tengo. Pero, habiendo dicho lo anterior, una vez que tengo la estructura y sé cuánto tengo que recaudar, lo que puedo hacer es fijar las tasas de manera tal de que pueda recaudar lo que necesito recaudar y pueda redistribuir de acuerdo a lo que la sociedad, ¿no es cierto?, ha estimado es bueno redistribuir. ¿Cómo redistribuyo? Fundamentalmente a través de dos mecanismos. A través del mecanismo de entregarle una devolución de impuestos a los que ganan menos por los impuestos que me han pagado. Por ejemplo, si fuera un impuesto al consumo, ¿no es cierto?, yo podría devolverle a los que ganan menos los impuestos al consumo que pagaron, ¿ya? Y podría devolverle incluso podría ser una estructura progresiva de devoluciones para devolverle un porcentaje mayor a los que están con menos ingresos. Entonces, ese es un poco el cuadro. Ahora, temas sobre la estructura tributaria o mitos, si ustedes quieren, que uno podría, y los voy a mencionar un poco a motivarlo en las preguntas y en la discusión que podemos tener a continuación. Primero, cuando uno sube los impuestos, ¿disminuye la desigualdad o no? Ahora, la verdad, una cosa interesante que uno descubre es que la verdad puede ocurrir justo lo contrario, ¿ya? Sobre todo cuando uno cobra impuestos al capital. ¿Por qué? Porque los impuestos aumentan el riesgo de los proyectos, por decirlo de alguna manera. Hay un paper estoy aquí citando a Lugos Pastor y Pietro Veronesi, ¿no es cierto?, que escribieron un trabajo bien interesante sobre esto. Los impuestos aumentan el riesgo de los proyectos. Como los impuestos aumentan el riesgo de los proyectos, cuando yo enfrento impuestos altos en la sociedad, lo que termina pasando es que se produce uno podría llamar un clientelismo. Los que van a desarrollar los proyectos son los más capaces y los menos aversos al riesgo. Entonces se crea una clase de empresarios, ¿ya?, una tribu de empresarios, justamente conformada por los más capaces y los menos aversos al riesgo. Se quedan afuera porque no se atreven o porque no tienen la habilidad necesaria para extraer la renta que se necesita para poder financiar los impuestos y después de impuestos obtener el retorno sobre el capital empleado como para pagar el costo de capital, los que son no tan hábiles y más aversos al riesgo. Eso produce dos efectos. El primer efecto que produce es que achica el tamaño de la economía, ¿ya?, porque hay menos personas emprendiendo. Y lo segundo que hace muy rico a esos pocos que tienen la suerte de haberse quedado dentro del club de los que estuvieron dispuestos a tomar el riesgo. Entonces, contraintuitivamente, resulta que uno con el interés o con el objetivo de tratar de reducir la desigualdad, sube los impuestos y sobre todo si fue a clase con Piketty, sube los impuestos al capital, que es como el más vil de todos los generadores de ingresos, y se encuentra con que el boomerang le pega en la cara y ahora resulta que la desigualdad me aumenta. O sea, no necesariamente, las intenciones a veces no resultan como uno quisiera. La segunda observación que quiero hacerle es que los impuestos, esto es un trabajo de un profesor de Stanford que se llama Charles Jones, ¿ya?, que básicamente concluye que los impuestos lo que hacen es disminuir el número de ideas que se producen en
economía, en una sociedad. Porque las hacen más caras, buscar ideas es caro. De hecho, buscar ideas es cada vez más caro. Es una cosa interesante esta, yo nunca la había pensado hasta que alguien me hizo ver esto en un seminario que me tocó ir afuera. Ustedes cachan lo que es Chuquicamata, ¿no es cierto? Es una mina de open pit, o sea, de rajo abierto. Y esas minas, en la medida que uno quiere llegar al yacimiento, como el yacimiento está cada vez más abajo, hay que remover más estéril para obtener una cierta cantidad de mineral. Bueno, con las ideas pasa lo mismo. En la medida que la sociedad y la comunidad va aumentando su nivel de conocimiento, el perímetro de lo que hay que recorrer, por ejemplo, para encontrar una nueva molécula que funcione contra el cáncer, es mucho más grande, ¿cierto? ¿No es cierto? O sea, la cantidad de combinaciones que hay que probar para llegar a conseguir una molécula que el FDA apruebe en Estados Unidos es cada vez más grande. El costo de la innovación está creciendo. Entonces, cuando uno le mete más impuestos a la actividad empresarial, lo que termina pasando es que se producen menos ideas, ¿ya? Y la producción de ideas, obviamente que la menor producción de ideas perjudica a los de mayores ingresos, que son los que las buscan, los empresarios del ejemplo anterior. Pero la desgracia es que la menor producción de ideas no solo le baja los ingresos a ellos, nos baja los ingresos a todos, ¿ya? Y ese es el segundo efecto que es importante tener presente. Charles Jones calculando, porque las tasas marginales de impuestos, la verdad que dependiendo del sesgo ideológico del que hace el estudio, pueden llegar desde cero en el caso Mills hasta Saez y Diamond, que llegaron a calcular más del 70% como óptimo. La verdad, lo que Jones dice es que si uno agarrara la propuesta de Saez y Jones y Diamond, que por lo más la acaban de renovar ahora, o la acaban de publicar de nuevo, para Estados Unidos, producirían eventualmente un 2,5% del PIB de mayor recaudación para redistribución, pero destruirían 6% del PIB en el proceso, ¿ya? Después, otro tema que también quería comentarles es que, contraintuitivamente hablando, cuando uno le impone un impuesto al capital, la pregunta que uno se debiera hacer es ¿quién paga? Bueno, ahora, ¿quién recauda es distinto a quién paga en economía? El que recauda es la empresa, obviamente, pero el que paga es el trabajador. O sea, los impuestos al capital los paga el trabajador. Le voy a explicar, la razón es súper simple. En una economía abierta, como la nuestra, pero yo creo que lo puedo explicar con palabras, es más fácil. En una economía abierta como la nuestra, el benchmark para los proyectos es la tasa de interés después de impuestos del mundo. Nada de lo que hagamos nosotros la va a afectar. Por lo tanto, el retorno al capital tiene que ser igual a eso. Y para los efectos de poder, como el retorno al capital tiene que ser igual a eso, para poder ajustar los márgenes, el que sufre el otro factor, el trabajo, ¿ya? Y el cambio en el salario partido por el cambio en la tasa es bien parecido a uno partido por uno menos T. Si en Chile la tasa de impuestos a las corporaciones es 44,45%, déjeme aproximar a 0,5, para hacerlo más fácil, 1 dividido 0,5 es 2. O sea, si yo aumento un 1% la tasa de impuestos, las remuneraciones me caen un 2. O si yo bajo un 1% la tasa de impuestos, las remuneraciones me suben un 2. Y una cosa interesante de esto, de esta fórmula, bueno, no lo voy a relatar de cómo se deduce, vengo preparado para hacerlo, pero no lo voy a hacer, ¿ya? Es que no es, y aquí, señor Koymans me puede ayudar aquí, esto no es función de la función de producción. Da lo mismo cuál sea la función de producción. La función de producción desaparece en la simplificación matemática. Es simplemente función de la tasa de impuestos y de la tasa de interés de afuera. Entonces, ¿quién paga? O sea, el gallo no sabe, cree que le están haciendo un favor, pero el que paga el impuesto al capital es el trabajador, no el... y véanlo intuitivamente así, o sea, el capital es el más móvil de todos los factores. Ahora, Mankiw Amaya dice, en el caso de la economía cerrada, esto también es cierto. ¿Y por qué? Porque lo que hace el inversionista es usar como tasa de descuento su tasa marginal de preferencia en el tiempo.
su preferencia entre consumir ahora y la tasa que iguala el trade-off entre consumir mañana y consumir ahora. Y es perfectamente elástico su consumo a eso. Por lo tanto, si me ponen más impuestos, lo que yo voy a hacer es subir la tasa antes de impuestos de los proyectos. Porque la tasa después de impuestos tiene que ser igual a mi tasa marginal de preferencia en el tiempo. Punto. Y de nuevo, la cuenta la paga el trabajador. Ahora, la pregunta que me hicieron ¿es o no sostenible la estructura tributaria que tenemos hoy día? Yo creo que la palabra es si es conveniente más que sostenible. Yo creo que lo que pasó el año pasado no es sostenible, desde luego. O sea, la recaudación tributaria creció a tasas de entre 2 y 3 veces la tasa del PIB. Eso no va a seguir ocurriendo, ¿no es cierto? Y lo interesante es que el déficit de este año va a ser más grande que el déficit del año pasado. O sea, lo que está reflejando eso es que lo que creció es el gasto, a una tasa bastante elevada, porque para que el déficit que permanezca constante en alrededor de 2 puntos del PIB, habiendo crecido la tasa de recaudación entre 8 y 12%, la verdad que lo que te indica es que, o sea, ojalá que el crecimiento de los gastos para adelante se morigere, porque no podemos pretender que la economía va a seguir creciendo en recaudación a esas tasas. Entonces, yo creo que tenemos ese problema, el problema de que cuando yo trabajo en un banco, o sea, soy miembro del directorio de un banco grande en Chile, el Banco de Chile, y una de las cosas que tenemos que hacer como directores del banco es asistir todos los miércoles, ayer no fue la excepción, a un comité de crédito. Y por los comités de crédito pasan un montón de carpetas que son más bien, digamos, donde están descritas, digamos, las distintas compañías que están renovando sus créditos. Y ahí vienen siempre los balances y estados de resultados de las compañías, algunas de las cuales son abiertas, que son públicos, otras de las cuales son cerradas, viene el sector agrícola, por ejemplo. Y lo que uno ve, en general, lo que yo veo es que, obviamente, que este aumento de la carga tributaria a las corporaciones les ha apretado los resultados, les ha apretado el flujo de caja. Y por lo tanto es más difícil conseguir financiamiento. El otro día un pariente mío, los agricultores siempre se andan quejando, ¿se han fijado ustedes o no? Siempre se andan quejando. ¿Ah? Y después venden el campo y se hacen ricos. Ahora van a tener que pagar impuestos a la ganancia de capital, eso sí. Pero me decía, mira, el negocio agrícola es muy malo. Hace 20 años, el tipo cambio, o hace 15 años, no vuelvo al ejemplo que era, el tipo cambio era el mismo que tenemos hoy día. 15 años. La UEF era la mitad y el salario mínimo un tercio. Los precios de los productos agrícolas en dólares, los mismos. O sea, los pesos que yo obtengo de mis productos agrícolas, los mismos. O sea, el requerimiento que me está haciendo el mercado, digamos, para que yo sea más eficiente es gigante, porque si me triplican los costos laborales, ¿ya? Se me duplican los otros costos y mis ingresos no cambian, a lo mejor hay una buena razón para andarme quejando por ahí, pero en ese contexto, obviamente, los impuestos corporativos, la carga tributaria ha subido mucho. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos hoy día estamos en una situación donde probablemente la actividad industrial no va a poder seguir dando a las tasas que ha venido creciendo su contribución a las tasas que ha venido creciendo en los últimos años. Ahora, eso es la parte negativa. La parte positiva es que tenemos una tremenda oportunidad de mejorar nuestra estructura, pero obviamente requerimos de una convicción y dejar la ideología al lado y ponernos prácticos y ir todos juntos, digamos, centro, izquierda y derecha unidos, jamás seremos vencidos, ¿no es cierto? A un diálogo que nos permita aprovechar esta oportunidad y aprovechar sobre todo que el resto de los países están igual de confundidos que nosotros en estas materias. Pero si nos transformamos, si lográramos hacer esto, nos podríamos transformar en un hub súper potente para que otros se vengan a instalar a hacer sus actividades en Chile. Hoy día el 60% de nuestras exportaciones son 3 productos. Solo 3 productos. ¿Ya? Y yo creo que en parte esto tiene que ver con que en Chile, voy a hacer una metáfora aquí, el riesgo, para los que entiendan del tema tributario, el riesgo es gasto rechazado.
el riesgo paga impuestos. O sea, si a mí me va mal, me cobran impuestos, muchas veces porque me fue mal. Entonces, ese es un tema que tenemos que mirar. Hay un montón de detalles en el tema tributario. Preparando esta charla hice algunos ejemplos, no los voy a latear con ellos, a lo mejor vamos a ir a las preguntas luego, pero uno de los ejemplos que hice, y esta ya es por una experiencia personal, es, dije, ¿qué pasa? ¿Qué le habría pasado a un contribuyente chileno que hubiera hecho la siguiente operación? El año 2002 hubiera ido al banco, hubiera comprado $1.000 y hubiera tomado un depósito a plazo renovable por esos $1.000 y lo hubiera depositado, digamos, pensando en recuperarlo el 2018. El 2002 se fue a la Rocallosa, se fue de hippie, ¿no es cierto?, con su pareja, se integraron en la Rocallosa a pasarlo bien, pensando en volver el 2018 a disfrutar de estos $1.000 que dejó atrás, para ponerse serio y ahí empezar a lo mejor hacer algún proyectito, ¿no es cierto?, y empezar a pensar ya en el futuro, de una manera más responsable. Bueno, cuando baja a la Rocallosa y va al banco, se va a encontrar con la siguiente novedad. Si el 31 de diciembre del 2002 fue el día en que partió y renovó los depósitos todos los 31 de diciembre, lo que tiene es una situación donde ahí están sus $1.000, supóngase que la tasa de interés es cero. Igual ha sido tan baja que a lo mejor no es demasiado lejano el ejemplo. Debe $200 en impuestos. Debe $200, son los $1.000 nomás. Lo mismo que dejó hace 17 años. Debe $200 en impuestos y en UF, ¿ya?, su depósito vale un 55% de lo que valía cuando se fue. O sea, y acuérdense ustedes, en Chile los impuestos se pagan después de corrección monetaria, se pagan en términos reales. O sea, el tipo se perdió un 45% del capital y tiene que pagar $200 en impuestos. Ese es nuestro régimen tributario. ¿Por qué? Porque impuestos internos ha definido en una circular, entre paréntesis, Ricardo Cuar firmó esta circular, y no es precisamente un tipo de extrema izquierda, ¿no? La gente cuando entra impuestos internos se transforma en un recaudador, ¿no? Da lo mismo de dónde venga, ¿no?, de izquierda, derecha, no importa, da lo mismo. Lo que hizo esta circular fue decir, mire, cuando vence el depósito, vamos a suponer que usted lo que hizo fue vender sus dólares y volver a comprarlos. Cuando los vendió se hizo la ganancia capital y cuando los volvió a comprar los reinvierte al tipo de cambio de ese día. Entonces, ¿qué pasa? Los años que el tipo de cambio sube, yo pago impuestos. Me cobran 35% por ganancia capital. Supongamos que el dólar partió en 100, llegó a 200, me gané 100 y pago impuestos. Al año siguiente se fue de 200 a 100. No pasa nada. No me devuelven nada. No pago impuestos, pero tampoco el fisco me devuelve lo que pagué el año anterior. Al año subsiguiente se fue de 100 a 200, vuelvo a pagar. Un año después se va de 200 a 100, no pasa nada. Entonces, por los ciclos, y esto es un caso, o sea, es una simulación con los datos reales, por los ciclos, si ustedes han hecho eso, habrían tenido que pagar $200 de impuestos y tendrían un 55% del valor en UF. Si hubieran hecho lo mismo el 30 de junio en vez del 31 de diciembre, habrían pagado solo $50 en impuestos y tendrían los mismos 55%. O sea, tendría el mismo 55% en UF. O sea, nuestro sistema tributario está lleno de este tipo de inequidades, donde uno no puede, para qué hablar del tema intertemporal, donde un año gana, el otro año pierde. Si es sociedad anónima, uno lo puede arreglar. Si es persona natural, paga impuestos cuando gana, pero no recupera cuando pierde. Ahora, estos ejemplos me sirven, y no quiero, aquí voy a parar porque si no no maté el tiempo para las preguntas. Estos ejemplos sirven para traspasar un solo concepto, me quedaron como 25 temas más, pero para traspasar un solo concepto, que es el concepto que probablemente menos entendido por la gente que se dedica al tema tributario. Y es que cuando las tasas de impuestos que importan para las decisiones no son las tasas de carátula, sino que son las tasas esperadas. Y la tasa esperada de impuestos es igual a la tasa de carátula, dividida por 1 menos la probabilidad de fracaso. ¿Ya? Entonces, cuando uno compara las tasas de Chile con las tasas de otros países, tiene que acordarse de este tema, porque como nosotros vivimos en una economía chica, que está menos diversificada,
que tiene más riesgo de volatilidad tipo cambio, etcétera, que otras economías como la europea, la OCDE, qué sé yo, una misma tasa de carátula en Chile, para el empresario que está viendo la decisión de tomar, de acometer un proyecto, termina siendo más alta, después de riesgo, que la tasa de carátula la tasa que enfrentan los empresarios en economías más desarrolladas. Entonces, tenemos varios problemas. Uno de los problemas que tenemos es que hemos llevado nuestra estructura tributaria a un punto en que es poco competitiva desde el punto de vista de lo que tenemos de las comparaciones. Chile tiene la tasa de impuestos marginal personal más alta de Latinoamérica, 35%. Ha bajado del 40 al 35, pero el 35 es la más alta hoy día. Chile tiene una tasa corporativa dependiendo de cómo la queramos ver, de 27, 44, 45. Hay muchos países de Europa que tienen 22. Y en general, tanto Estados Unidos como los países europeos vienen bajando esas tasas. Entonces tenemos un desafío grande acá y yo creo que la manera de resolverlo es dejar afuera la ideología y ponernos prácticos. Y entender que la estructura tributaria es instrumento para el crecimiento y una herramienta competitiva. Yo creo que eso es lo que quería compartir con ustedes. Ahora, esto es un tema súper polémico y van a haber probablemente muchas opiniones, pero eso es una visión que por lo menos me gustaría a mí que se transmitiera más porque se dice poco, ¿no? Eso es. El resto, les dejo la palabra a... Ya hablé suficiente. Ya. No, perfecto. Bueno, un aplauso para Francisco. Bueno, antes de dejar las preguntas al público, yo me voy a aprovechar en mi rol de moderador y voy a hacer la primera pregunta. Me gustaría saber, Francisco, ¿cuál es tu opinión del manejo del gobierno en relación a la reforma tributaria? Vimos que durante la campaña del presidente Piñera, es decir, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, desde Clapes, Felipe Larraín señalaba la urgencia de bajar el impuesto corporativo al promedio de la OCDE, también fue lo que se señaló en campaña, y ahora vemos un resultado completamente distinto. ¿Cuáles son las causas a las cuales tú le atribuyes este cambio? A ver, Felipe, una aclaración, Felipe es muy amigo mío, tuvo compañero de curso en el colegio y en la universidad. Estudiamos juntos, así que, y además es tío mío, así que tengo que tener cuidado. Pero mira, yo creo que yo tengo una opinión de lo que yo creo que uno debiera hacer y un poco ya la expresé. Dicen que la política es el arte de lo posible. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo creo que está pasando acá? Yo creo que hay una promesa de campaña, ¿no es cierto?, de hacer una reforma, ¿ya? Pero no está muy claro qué reforma, ¿ya? Y obviamente los votos en el Parlamento no están. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Felipe es control de daño, en buenas cuentas, tratando de sacar lo que más pueda, sin sacrificar los principios básicos. A mí me gustaría probablemente que la discusión fuera completamente distinta, que fuera que se hiciera un poco tabula rasa, porque la verdad que nuestra estructura tributaria necesita un poco eso, o sea, repensarse completamente, está llena de problemas y de inequidades, pero bueno, no es el ambiente que hay acá, y yo creo que lo que están tratando de hacer es hacer un check en el box, ¿no?, de que se hizo la reforma tributaria, conseguir lo que se pueda, fundamentalmente la integración. Podemos hablar de la integración si quieren, pero que no va a ser una gran diferencia respecto a lo que tenemos hoy día, porque no va a cambiar la estructura esencial de cómo se cobra, o sea, va a seguir recaudándose una parte muy relevante de los impuestos en Chile, gravando al capital, que yo creo que es una mala idea, porque ya expliqué, creo que al final del día la cuenta la pagan los trabajadores, y van a seguir existiendo estos incentivos negativos para la inversión y para el esfuerzo, fundamentalmente, para la toma de riesgo. Y eso no creo que vaya a cambiar mucho, ¿no? O sea, estamos en el mundo de la política y la política es el mundo de lo posible, y yo creo que, obviamente, creo que no va a haber aquí una gran revolución como para darle a Chile una ventaja competitiva importante, o permitir que Chile se transforme en un hub para que otros desde afuera quieran
venirse a Chile para desde aquí conquistar el planeta, no creo que vaya a pasar. O sea, ese es un poco el... Perfecto. Bueno, abrimos las preguntas. ¿Alguna ¿Quién se pregunta? atreve? por la, por la, por la charla. Don Francisco, la pregunta mía es desde la posición de ciudadano, de empresario que estamos frente al Estado. Nosotros como desde ese lado se están generando movimientos o una posición de pedirle al Estado que de alguna forma ellos justifiquen el gasto del impuesto, porque una cosa es hacer la redistribución. La pregunta es, ¿existe la posibilidad por el lado de la ciudadanía, de los empresarios, de exigirle al Estado cómo ellos hacen la redistribución? Si en definitiva, si esa redistribución está bien hecha. Yo creo que sí, yo creo que, al Estado hay que exigirle cuenta. Ahora, yo creo que es buena la pregunta y yo quiero tomarla primero por otro, partir por decir lo siguiente. Nosotros escuchamos siempre y las cosas de tanto repetirse terminan por creerse, ¿ya? Siempre escuchamos que la disciplina fiscal consiste en tener el presupuesto equilibrado. Eso es lo que uno escucha, y siempre se habla del déficit. El déficit de cero, el déficit estructural, el déficit del 2%, el déficit del 1%. Y yo pienso que la disciplina fiscal no tiene nada que ver con eso. La disciplina fiscal tiene que ver con cómo se gasta y cuánto se gasta para conseguir los objetivos. No cuál es la diferencia entre lo que yo gasto y lo que yo recaudo. Sobre todo si puedo ir con escopeta a la casa de los contribuyentes a buscar la plata. O sea, que se pueden negar acaso en pagarme los impuestos, no. Entonces, yo creo que la verdadera disciplina fiscal consiste en gastar responsablemente. Porque gastar financiándome con impuestos, es decir, con plata que yo coercitivamente le saco a los ciudadanos, la verdad que en ese esquema, tener equilibrio, la verdad que no es tanta gracia, ¿ya? Y además lo que termina pasando, y yo creo en cierta forma la mayor lentitud de la economía que estamos viendo hoy día, aquí y también afuera, lo mismo, si este es un problema no solo de nosotros, tiene harto que ver con que esta búsqueda de los equilibrios fiscales lo que hace es traspasar el equilibrio del sector público al sector privado. No se endeuda el fisco, o se endeuda menos, pero se tienen que endeudar o se endeudar más el sector privado. Entonces, en ese contexto yo creo que los ciudadanos tienen la obligación de pedirle las cuentas al Estado. Y yo creo que en esto hay harta opacidad. O sea, se sabe poco cómo gasta el Estado la plata. Poco y tarde. No solo hablemos de redistribución, hablemos de todos los gastos, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido, conseguir información del sector público en este país es súper difícil. Todos mis ejemplos son de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es súper fácil conseguir los datos. Aquí son más difíciles los datos. No es que no haya, tengo algunos ejemplos de Chile, por si acaso, pero cuesta mucho conseguir los datos. Entonces, toda la razón, yo creo que sobre todo en la medida que el Estado se hace más grande, yo creo que los electores, los ciudadanos, debieran exigirle al Estado las respuestas y particularmente de cómo está gastando la plata. 100% de acuerdo. Estimado, Profesor. una pregunta. En un sistema con integración, en que tú vas a dejar ahorros y que después vas a sacar la plata, ¿cómo incide la fecha en que tú sacas la plata? O sea, ahí hay un efecto de tasa de interés en que el que saca la plata después terminaría pagando menos que el que la saca después de un año. ¿No será esa la razón que tiene la izquierda para el puesto que el retiro era solo 65%? Si eso fuera así, a lo mejor una medida sería cobrar una tasa de interés baja, pero según la fecha de retiro, que sería como más justo también, ¿ya? Con sistema de integración, o sea, el sistema tributario tiene que estar basado en los ingresos de las personas,
no las empresas. O sea, Correcto. lo otro es injusto, digamos, ¿no? Y tiene los efectos de incentivo. ¿Ya? Una cosa en relación a lo que tú dijiste sobre el asunto fiscal. La regla de... Yo estuve en la comisión del PIB tendencial, así que algo me metí al tema. La regla está muy basada en el déficit estructural calculado, en fin. Pero ese déficit se aplica a todos los gastos del fisco. A los gastos corrientes y a los gastos de inversión. Cuando perfectamente podría aplicar... Y al flujo de caja, en el fondo. ¿Ah? Y al flujo de caja. Pero perfectamente se podría aplicar a los gastos corrientes, un déficit fiscal del gasto corriente, y tener a lo mejor una estructura que decidiera qué tipo de proyectos podrían saltarse la regla. Porque de repente puede haber un proyecto fabuloso que implique la cooperación entre el sector privado y el sector público, y que podría ser impulsar el crecimiento de la economía, y tú por la famosa regla no lo puedes hacer, tal como está concebida. Hay otros países que hacen reglas de déficit fiscal, pero en la parte corriente. Ahora, eso es, si tú lo haces así sin poner otras prevenciones, llega un gobierno socialista y te abusa y disfraza como gasto corriente, o sea, como inversión, cosas que de verdad no lo son. Entonces, un sistema, no sé, un consejo autónomo que vigilara a que solamente proyectos muy especiales donde hay probadísimas ventajas de hacer ese proyecto y saltarse la regla. Porque yo veo que hoy día en Chile hay un tema dramático. Yo me he dedicado 50 años a ver el tema del crecimiento. ¿Ah? Mi tesis de doctorado. Profesor Coimas, no diga 50 años, van a empezar a llenarle la edad aquí. No, porque yo entré a los 16 años a la universidad. Ya. Quedó claro, ¿no? Ya. Y fui profesor a los 20, así que calculen ahí. Hay un tema gravísimo que es el achanchamiento de la economía, y que eso tiende a consolidar expectativas de crecimiento a largo plazo deprimidas. Y hay un análisis que al menos lo han hecho algunos gallos, yo también, de que cuando tú las expectativas de crecimiento son más bajas que cierto nivel crítico, que está determinado por los parámetros del sistema macro, cuando estás bajo la expectativa, el resultado es peor. Y cuando estás arriba, siempre que tengas holgura, si tú esperas, si sumamos el crecimiento crítico es 4%, si tú esperas 5%, el crecimiento de demanda va a ser mayor que 5%. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que con la experiencia que tuvimos en los últimos tiempos, la economía se está acostumbrando a que en largo plazo 3,5%. Y el Banco Central que empieza a bajar, y todo el mundo empieza a bajar, y el resultado es peor. Si por eso van siempre atrasados en el ajuste de las expectativas. Esa cuestión está archiestudiada. Entonces, aquí hay una responsabilidad grande de tu primo y de mi amigo, ¿eh? De manejar el discurso. No puede ser que se invite a los 3 gurúes del cataclismo mundial invitados por el Ministerio de Hacienda. Buen punto. ¿Ah? O sea, Buen esa punto. cuestión, Sí. o sea, tú no puedes inventar expectativas, o sea, que no sean respaldadas, pero el ideal es que no se cometan errores. Buen punto. Mire, a ver, Dale ese mensaje a mi amigo Felipe, mi coautor también es. los animal spirits, como diría Keynes, 100% de acuerdo. Yo creo que si uno no transmite optimismo, el optimismo nunca llega. O sea, está claro, sí, ahí estoy de acuerdo, que puede haber una especie de ambiente autoflagelante que nos está afectando negativamente. Punto 1. Punto 2. Voy a partir de atrás para adelante. En el tema de la inversión, esto es un tema bien técnico, pero la contabilidad uno la puede hacer en base caja o en base de vengada. ¿Ya? Yo creo que la diferencia de meter o no meter las inversiones es si uno lo hace correctamente, se produce una diferencia temporal, pero no permanente. ¿Por qué? Porque si uno lleva el gasto público en base a gasto corriente, tendría que incorporar en el gasto corriente no la inversión, pero sí la depreciación de la inversión. ¿No es cierto? Entonces, la depreciación, esto ya lo estoy ocurriendo con contabilidad, pero la integral de las depreciaciones es el valor de la inversión. Entonces, al final del día lo que uno hace en el fondo es diferir en el tiempo
la incorporación de esos componentes, pero como todos los años hay inversiones, a la larga uno llega al mismo número. Digo a la larga porque hay que construir la base de inversión a través de la depreciación, pero va a haber una diferencia temporal. Finalmente, en el tema del integrado o desintegrado, yo creo que la razón para desintegrar fue cobrar más impuestos nomás, y cobrarle más impuestos al capital. Porque, a ver, el ejemplo que yo doy para esto es, a mí el problema financiero me gusta relacionarlo, ahí voy a hablar de tu hermano, con los problemas de transporte. ¿Ya? El problema financiero, incluso el emprendimiento, no es más que un proyecto, no es más que una caja negra, una nave, volver al futuro, no sé, una nave espacial que nos traslada del presente al futuro, o del futuro al presente a través del endeudamiento, ¿no es cierto? Entonces, o sea, lo que yo tengo es un problema de movimiento en el tiempo. Para los temas financieros me gusta también usar la analogía de los movimientos en el espacio para la integración. Entonces, el ejemplo que yo uso es el del peaje. Entonces, yo me voy a ir de Santiago a Viña y hay 2 peajes. Entonces, voy a tener en un caso un sistema desintegrado, 100%. Me cobran 100 pesos en Pudahuel, a la salida del túnel, primer túnel, y en Casablanca me cobran otros 100 pesos. Me cobraron 200. Sistema desintegrado. Yo voy a Viña. Ahora, voy a cambiar el sistema por un sistema 100% integrado. Voy a cobrarme 150 pesos en el primer túnel y le voy a entregar el recibo del peaje, y en el segundo peaje me van a cobrar, o digamos 100 pesos en el primer túnel, en el segundo túnel me van a cobrar 200, pero me van a reconocer los 100 del primer túnel. En ambos casos pago 200, sistema desintegrado uno, sistema full integrado otro. ¿Cuándo hay una diferencia? La diferencia se produce si yo me quiero comer un lomito en Casablanca, o en Curacaví, porque Casablanca en realidad el peaje está en la entrada de Casablanca. Si me quiero comer un lomito en Curacaví, por un rato, porque yo voy a Viña, se produce una diferencia. Pagué 100 y todavía no he pagado los segundos 100, en el caso del desintegrado. En el caso del full integrado pagué 200 y se van a acordar que pagué 200 en el segundo, no me van a cobrar nada. Entonces, como ahora me voy del espacio al tiempo, como en los proyectos, realicé mi proyecto a nivel de la empresa y todavía no reparto el dividendo, tengo esas platitas adentro de la compañía, mientras tanto, rentando mis intereses, pero esos intereses que gane, más la platita que me guardé, cuando pague el dividendo, es decir, cuando finalmente llegue a Viña, van a tener que pagar el remanente. O sea, no me ahorro el impuesto, lo postergo. Y por la parte del impuesto que postergo, voy a agarrar unos pesitos adicionales, que es una diferencia de segundo orden, ¿no es cierto?, que van a hacer un poquito más grande el retorno. Yo lo he calculado. Una de las cosas que traje fue justamente esos cálculos, pero son un poquito largos, para demostrarles a ustedes que la verdad que no es demasiado relevante el efecto, ¿ya? Es mucho más material el efecto de lo que se pierde con la desintegración, porque me lleva la tasa del 27 o del 35, del 35 al 44-45%. Entonces, y una tasa, ahora, supongamos que la tasa de falla es 50% de un proyecto. Entre paréntesis, un cuarto de los proyectos salen bien, 3/4 de los proyectos salen mal. Esa es más o menos la estadística en el mundo, ¿ya? Pero yo no quiero ser tan pesimista. Vamos a tratar de seguir los consejos del señor Koymans y llevar la cosa un poquito más optimista para que ojalá las tasas mejoren. Supongamos que la mitad de los proyectos salen mal. Cuando la tasa corporativa es 10% y la tasa de falla es 50%, la tasa esperada de impuestos es 20%. Todavía me quedan 80 para mí. No es tan malo. Cuando la tasa de impuestos es 40% y la tasa de falla, voy a ponerme optimista de nuevo, sigue siendo 50%. Lo probable es que haya aumentado, ¿no es cierto? Porque ahora la carga tributaria es mayor, pero supongamos que no cambió. La tasa esperada de impuestos es 80%. Con 20% de impuestos, yo estoy dispuesto a hacer el proyecto a lo mejor. Con 80%, no corro ningún riesgo. O sea, el problema que tiene la estructura tributaria que tenemos hoy día
y no voy a hablar de los gastos rechazados, que es otro capítulo, que va a abonar lo mismo, digo, es que los proyectos que son rentables son los proyectos de sandía calá, donde yo sé que la tasa de falla es cero, para que el impuesto esperado baje. Pero en la medida que aumentan los riesgos, la tasa de impuesto crece con los riesgos. Y por tanto, esos proyectos con una tasa corporativa tan alta no se hacen. Entonces, empezamos a buscar en el baúl de los proyectos, aquellos proyectos, comprar un pagaré del Banco Central. Eso sí. ¿Ah? Construir una casa para arrendarla. O, ¿por qué no? Si está todo en la misma, plantemos cereza para exportarla a China. Esa cuestión anda bien. No corro ni un riesgo. Pero ser el próximo, juntar lucas para hacer un proyecto donde vamos a buscar la próxima molécula para curar el Alzheimer, donde la tasa de fracaso es 90%, con esta tasa de impuestos. O sea, 9 de cada 10 emprendimientos para buscar la nueva molécula van a fallar. Y me voy a perder el capital de esos 9 proyectos. La esperanza que tengo es recuperar ese capital perdido en el 10º proyecto donde me va a ir bien. Pero cuando me va bien, aparece el impuesto interno, me toca el timbre y me quita la mitad de los flujos. Entonces, ¿cómo financio con ese único proyecto que me fue bien los 9 que me fue mal? No me alcanza. Entonces, ¿qué es lo que hago como empresario? Empiezo a buscar en el baúl de los proyectos aquellos proyectitos que son sandía calá. Cerezas Pachina, un edificio de renta, pagarés del Banco Central, bueno, en fin, un restaurante en la calle del Bosque. ¿Ah? Y ahí están los proyectitos. ¿Ah? Y ahí me quedo nomás. Tenemos una última pregunta. Ya estamos más o menos en el tiempo. Francisco, muchas gracias por la charla. Todos los países yo creo que enfrentan en la determinación de su estructura tributaria una tasa impositiva máxima, según la cual si uno sigue aumentando la carga, la recaudación tributaria, algunos lo grafican, no importa, con la curva de Laffer, ¿no es cierto? Según su perspectiva, ¿cómo cree que está Chile en ese gráfico, la curva de Laffer? ¿Estamos más cerca de la tasa óptima, más cerca de la tasa máxima? A ver, curioso Laffer, porque el presidente Trump en Estados Unidos le acaba de dar la medalla de la libertad, creo que se llama, que es creo que la condecoración más alta a Laffer esta semana, ¿eh? O la semana pasada, porque fue alumna de Chicago y fue el que inventó este cuento del supply side economics, ¿se acuerdan ustedes? Y justamente efectivamente lo que él dice es que con 0 o 100% de impuestos la recaudación es 0. Y efectivamente la tasa sube y baja, o sea, la recaudación sube con la tasa y después baja. Mira, yo creo que aquí en este tema el problema no es tanto la tasa como la estructura, ¿ya? Porque el problema nuestro es que la estructura tributaria está fuera del óptimo. La tasa yo creo que, particularmente en el caso del capital, es muy alta. Es más alta de lo que debería ser. Porque Laffer lo ve en una economía cerrada para Estados Unidos, en la época de Reagan, ¿no es cierto? Pero el mundo ha cambiado. El resto de los países que compiten con nosotros han bajado sus tasas corporativas. Entonces, además hay una dinámica competitiva y de movimiento intertemporal. O sea, yo no solo tengo que fijarme en mi curva, tengo que fijarme dónde están los demás. Porque la curva de Laffer tiene que ver con el esfuerzo. Es el ejemplo que les daba de los pitufos. O sea, con el esfuerzo. O sea, hay un momento en que lo que me queda a mí no es suficiente como para que siga esforzándome en margen, empiezo a dejar de trabajar y la cosa va cayendo. Pero Laffer, o sea, la curva de Laffer es todavía más pronunciada en cuanto a caer si yo me puedo ir. Yo me puedo ir como empresario a otro país o me puedo ir al ocio. O sea, me puedo ir a contemplar la naturaleza y a meterme en el bosque de nuevo y simplemente volver cuando bajen los impuestos. ¿Ah? Entonces, yo creo que, o sea, nuestra estructura tributaria es la incorrecta, pero además nuestra estructura tributaria tiene tasas muy altas y base muy grande. La base de nuestra estructura tributaria. Nosotros recaudamos más en impuestos corporativos que Estados Unidos como porcentaje del PIB. Entonces, yo creo que se nos pasó la mano. Ahora, el Laffer era un análisis estático.
a veces las cosas, ¿qué quiero decir con esto? Que a lo mejor en el caso nuestro se nota no tanto en la recaudación, sino que en la segunda deriva, en el crecimiento de la recaudación. O sea, no le pegamos todavía a la recaudación total, pero sí le pegamos a los efectos que está teniendo sobre el valor presente de los impuestos. O sea, claramente yo creo que el valor presente de los impuestos se nos pasó la mano. O sea, a lo mejor este año no, pero si lo combinamos, el profesor Coimes era el profesor de crecimiento, ¿no es cierto? Si combinamos el estado actual de las cosas con las tasas de crecimiento que debieran tener para adelante y sacamos el valor presente, yo creo que efectivamente el Laffer, o sea, estaríamos pasados del máximo en el caso de la curva Laffer. Eso pienso, ¿no? Muchas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a Francisco.